Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. En esta ocasión les traigo una torta de manzana rallada, también lo pueden hacer en forma de budín. Es una receta muy simple de realizar. Vamos a hacer una torta de manzana rallada súper húmeda, esponjosa y tiene un sabor espectacular. Estoy segura que les va a encantar, así que vamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una manzana grande o una manzana y media mediana. Las vamos a pelar y las vamos a rallar. Yo la voy a rallar con la parte más gruesa del rallador. Si no quieren encontrarse pedacitos de manzana cuando vayan a comer el budín, les recomiendo que en vez de rallar con el rallador grueso, lo hagan con un rallador un poquitito más fino. Si te gustan los budines que tienen frutas, no te podés perder este budín de banana con chocolate que te voy a dejar acá arriba el enlace. Es una receta que siempre sale bien y además, como siempre, es muy fácil de preparar. Una vez que tengamos toda nuestra manzana bien rallada, lo que van a hacer, le van a agregar una taza de azúcar y a esto lo van a integrar muy bien. Si no querés perderte ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, dale un me gusta, compartilo, así más personas pueden realizar esta receta y te invito a que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Y yo por lo general siempre le pongo un poquitito de limón, agarro así como ven en la imagen el limón y lo exprimo a penitas y vuelvo a integrarlo todo muy bien. Ahora sí llega el momento de agregar 2 huevos y a esto lo van a integrar muy bien. Esencia de vainilla, una pizca de sal y media taza de aceite y a todo esto lo vamos a integrar. Fíjense que lo estoy haciendo con una cuchara, así que con cualquier utensilio que tengamos en casa podemos realizar esta torta o budín de manzana. Una vez que tengamos todo esto bien integrado, le vamos a agregar 2 tazas de harina 4 ceros o harina de todo uso y le vamos a sumar 2 cucharaditas de polvo de hornear y a estos secos los vamos a tamizar todos muy bien sobre nuestra preparación. Si quieren, pueden reemplazar la harina 4 ceros con el polvo de hornear por harina leudante y no le agregan el polvo de hornear, ¿no? Porque ya la harina leudante viene con el polvo de hornear incluido. Ahora sí, una vez que tengamos toda la harina bien tamizada, vamos a integrarlo con movimientos envolventes o como le salga, no hay problema, va a salir igual de bien. Una vez que tengamos lista toda esta preparación, tiene que tener esta consistencia. Ven que es bastante espesa la masa. A la preparación la voy a poner en una budinera. Mi budinera mide 10 por 26 centímetros, pero tranquilamente lo pueden hacer en un molde redondo de torta. Yo lo hago en la budinera porque me resulta mucho más cómodo. Y antes de llevarlo al horno para que nos quede con esa crostita crocante por arriba, le voy a poner un poquitito de azúcar. Esto va en gusto, si quieren no se lo ponen, pero realmente queda muy bueno con esta crostita así por arriba. Ahora sí, llega el momento de llevarlo al horno. Y todo esto se va a ir a un horno a unos 180 grados por alrededor de unos 35 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito.
Y así sale nuestro budín del horno. Miren qué lindo que está, tiene una pinta espectacular y hay un olorcito a manzana riquísimo. Ahora sí lo voy a dejar que se enfríe y después lo voy a cortar para mostrárselos cómo queda por dentro. Y así queda nuestro budín por dentro. Miren qué lindo que está. Bueno, así que ahora solo falta que se animen, que lo preparen y después me cuentan cómo les quedó. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chao, chao.